Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 120. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 28 de los versos 1 al 14. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. El gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Más vale pobre pero honrado que rico pero perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador deshonra a su padre. El que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El que lleva a los justos por el mal camino, caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. El rico se las da de sabio, pero el pobre pero inteligente lo desenmascara. Cuando los justos triunfan se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Este grupo de versos gira alrededor de una conciencia culpable. El verso 1 contrapone la actitud asustadiza del impío con la actitud confiada como un león del justo. El temor esclaviza las acciones del impío. Las malas obras del impío han manchado su conciencia. Hablamos de una conciencia culpable. El pecado siempre deja una conciencia culpable. En estas condiciones, el impío sufre de delirios de persecución. Piensa que todos le persiguen. Tiene que vivir con el temor de que va a ser descubierto su pecado y que va a tener que rendir cuentas por lo que ha hecho. Esto le hace huir aun cuando nadie le está persiguiendo. Tan contrario a aquel que es justo y por tanto tiene su conciencia limpia. Dice el proverbio que está confiado como un león. Como afirma el dicho, el que nada debe, nada teme. Para tener la conciencia limpia es necesario que Cristo Jesús le lave en la sangre que derramó sobre la cruz del Calvario. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, estamos libres de la condenación por el pecado y podemos disfrutar de una conciencia limpia. Si por desgracia pecamos después de haber recibido a Cristo como Salvador, aún podemos mantener limpia nuestra conciencia por medio de confesar a Dios nuestros pecados y hacer la restitución que sea del caso. En el verso 2 se expresa una realidad política. Las injusticias de los gobiernos y las inmoralidades de los pueblos producen las guerras civiles y las rebeliones. Se levantan los gobiernos provisionales y los gobiernos múltiples, todos proclamándose legítimos. Así el pueblo se divide y sufre. Por otro lado, el entendimiento y la inteligencia afirman un gobierno y de este modo al pueblo. Este proverbio tiene en mente la estabilidad en el gobierno. Cuando una nación se vuelve ingobernable, se multiplican los gobernantes porque ni bien alguien asume el gobierno, es derrocado y otro toma su lugar. La pugna por el poder es tan grande que los gobernantes no permanecen mucho tiempo en sus puestos. A esto se refiere el proverbio cuando dice que por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Por contraste, cuando un gobernante es sabio y sabe interpretar la voluntad del pueblo y gobierna para el pueblo y por el pueblo, ganará el respeto del pueblo y la nación disfrutará de estabilidad. El texto hebreo es claro en el verso 3, aunque su significado ha sugerido por lo menos 3 interpretaciones. Algunos la han interpretado en el sentido de gobernantes o malvado. Sin embargo, es más factible que sea un verdadero pobre que llega a algún puesto de autoridad y de ahí oprime a los aún más pobres e insignificantes. Es como la lluvia destructiva que daña la tierra, eliminando la siega. Se trata de un hombre pobre que de una forma totalmente inconsecuente con su propia condición de pobre, se dedica a oprimir y robar a los mismos pobres. Se esperaría que este hombre pobre tenga misericordia hacia los pobres, pero todo lo contrario, abusa de los pobres. Un hombre así es comparable a un torrencial aguacero que arrasa con los cultivos y priva del sustento básico a una familia. Algo realmente doloroso y lamentable.
Según el verso 4, hay dos grupos de personas en la sociedad. El primer grupo son los que abandonan la ley. Ellos alaban a los impíos, convirtiéndolos así en sus héroes. El segundo grupo son los que guardan la ley, son inteligentes y disputan con los impíos. La conducta de uno le pone automáticamente entre los que están a favor del mal o los que están a favor del bien. Cuando una persona hace lo que es contrario a lo que está establecido en las leyes, está alabando a los impíos. Por el contrario, cuando una persona cumple con lo establecido en las leyes, está oponiéndose a los impíos. ¿De qué lado está? Los adolescentes, muchas veces como los ingenuos, escuchan las alabanzas y los rechazos de los dos sectores hacia los impíos, y han de decidir quién tiene la razón. En el verso 5, el derecho está relacionado íntimamente con Dios. De hecho, solo el Dios Santo puede declarar lo verdaderamente justo. Así los malos tienen una ignorancia total, mientras que los que buscan a Jehová pueden adquirir una sabiduría acabada. La justicia o el juicio es algo que no todos lo pueden entender. Los hombres malos no pueden entender por más que se esfuercen. Su corazón o su pensamiento está cauterizado. Les es imposible comprender la justicia. En cambio, los que buscan a Jehová tienen de Jehová el discernimiento necesario para entender el juicio o la justicia. Una vez más, en el libro de Proverbios se ve que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El hombre que no teme a Jehová está condenado a vivir en las tinieblas de la ignorancia. La primera parte del verso 6 es paralela con el capítulo 19, verso 1, ambos mostrando que un pobre puede caminar en la integridad. La palabra mejor muestra la superioridad del pobre íntegro sobre el rico de caminos torcidos o perversos. Aquí la calidad moral es superior a las posesiones, algo fácil de aceptar en el plano teórico, pero más difícil en el real. Aunque suene extraño, a nuestros oídos tan acostumbrados a lo que el mundo propone, es preferible ser pobre pero honesto a ser rico pero deshonesto. Esta forma de pensar simplemente no tiene lugar en el mundo. El mundo dice, acumula la mayor cantidad de riquezas, no importa cómo las consigas. Por eso existe la pornografía, la prostitución, los juegos de azar, el tráfico de drogas y todas las demás actividades ilegítimas que dejan jugosas ganancias a los que las practican. En el verso 7, enfrenta el abuso del comer, quizás en la situación de una fiesta de mal gusto. Falsamente, Jesús fue condenado de ser un hombre comilón y bebedor de vino. Por otro lado, parece ser que los hijos de Job daban y participaban en fiestas nada sanas. Este proverbio trata sobre lo que produce la conducta de un hijo en su padre. Si el hijo es sabio y en consecuencia guarda la ley, traerá profunda satisfacción a su padre. Pero si el hijo es un necio y desperdicia su vida en compañía de glotones, trae vergüenza y dolor a su padre. En el verso 8 hay un gran optimismo. Se desautoriza la permanencia de las riquezas ganadas por intereses en las manos del recolector, dándolas al ayudador de los pobres. La ley de Moisés prohibía exigir intereses en los préstamos entre los judíos. Solamente se podía exigir intereses en los préstamos que se hacían a los no judíos. Deuteronomio capítulo 23 de los versos 19 al 20 dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Violar este claro mandato era una ofensa a Dios, y es natural que Dios reaccione con dureza. El castigo es que la riqueza acumulada por el usurero no le va a ser de utilidad, porque de alguna manera esa riqueza pasará a la persona que se compadece de los pobres. En los países de la actualidad existen leyes que limitan el interés que debe cobrar en los préstamos. Cuando la codicia hace que se exija interés por arriba de ese límite, se está cometiendo usura, lo cual es penado por las mismas leyes. Pero además, Dios dice que esa riqueza mal habida no podrá ser aprovechada por el usurero. El verso 9 apunta a un Dios que se distancia y no oye la oración del que detesta la ley. A tal oración le falta un elemento básico, la integridad de vida. La palabra abominable subraya la distancia entre el que ora y Dios. La oración que Dios acepta es aquella que proviene de un corazón recto delante de Él. De nada sirve acercarse a Él en oración cuando sabemos que hay pecado en nuestro corazón.
En el verso 10 se encuentra una advertencia para los que hacen errar a los rectos. Otra vez se repite el tema de que el peligro puesto, la trampa preparada, resultará en un perjuicio para el hacedor del mal. Es inevitable en este mundo que se levanten hombres perversos que procuran el mal de los justos. El proverbio dice que aquel que tiende una trampa para hacer caer a un justo va a caer en su propia trampa, mientras que el justo saldrá bien librado y heredará el bien. Los que hemos sido justificados o declarados justos por Dios debemos enfrentar la vida con la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Las acechanzas de los impíos no nos pueden dañar. El verso 11 compara al rico, que se autodenomina sabio, con el pobre que es inteligente, porque escudriña, busca la sabiduría, observa, pregunta. Mejor es hacerse sabio que declararse sabio. ¿Se relaciona esto con el verso 6? Hay un paralelismo entre el verso 12 y el capítulo 29, verso 2. En ambos casos, lo positivo para los justos hace alegrarse al pueblo. Hay una reacción de parte del pueblo que es distinta a la victoria de los justos y a la de los impíos. Los impíos se regocijan a solas, mientras la victoria de los justos es un triunfo para la sociedad. La segunda parte del verso se repite en el verso 28. ¿Cuántas veces se ve a los niños escondiéndose de sus padres? Porque los niños saben que los padres los van a retar en vez de abrazar. De igual manera, los impíos victoriosos no inspiran confianza y amor. El verso 13 nos recuerda el pecado de David al adulterar con Betsabé y su lucha para encubrir el pecado. Tal actitud no tiene futuro, no prosperará. Solamente la oración de confesión resultará. Junto a la confesión se agrega el abandono del pecado, que se requiere el poder del Espíritu Santo. Así se logra la misericordia divina. El verso 14 muestra la actitud de un temor sano en contraste con el temor del impío que se encuentra en el verso 1. Este temor se centra en una actitud reverente hacia Dios. La palabra bienaventurado refleja el favor divino que afirma al hombre creyente. La actitud opuesta, o la reverencia o temor, es la del que endurece su corazón, es decir, rechaza el camino divino ignorando la ley. Otra vez se advierten las consecuencias negativas. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.